por haber venido esta mañana a nuestro local institucional, aquí al Instituto de Defensa Legal, para poder compartir con ustedes no solo algunas preocupaciones, sino algunos hallazgos y algunas propuestas, planteamientos, pero sobre todo algunas exigencias que nos parece pertinentes hacer en el marco de los conflictos sociales que se están produciendo en nuestro país y que no tienen lamentablemente una respuesta acertada, y esto ya hace bastante tiempo. Lo que nosotros estamos apreciando en este momento a propósito de los hechos sucedidos en Fuerabamba y en el corredor minero de Cusco a Purímac, en el marco del proyecto de las Bambas, han puesto sobre la mesa una serie de temas que es importante abordar, no solo de una perspectiva coyuntural, no solo desde una mirada superficial, sino que apunte a identificar cuáles son los principales problemas que están a la base y que si no se resuelven, este solo va a ser un incidente de varios otros que pueden en simultáneo producirse más adelante. Hay todo un andamiaje legal que ha sido diseñado, ha sido impulsado y luego aprobado en las sedes correspondientes, que hace que quienes disienten de políticas del Estado o no están de acuerdo con algunas cosas que se están haciendo sean perseguidos y criminalizados. Y uno de los hechos que vamos a abordar en esta conferencia tiene que ver con el papel de la Policía Nacional en el marco de convenios que el propio Ministerio del Interior y la Policía han suscrito con algunas empresas, sobre todo mineras, lo que no solo privatiza la seguridad pública, cosa que no debería suceder, sino que en escenarios de conflictividad social puede terminar generando más problemas y no necesariamente soluciones. Y por eso lo que se va a comentar el día de hoy es muy importante, sumamente pertinente, porque apunta a caracterizar bien ese problema y a plantear algunas soluciones. Esto en el marco de acciones legales que se han presentado para, digamos, deshacer todo ese andamiaje legal que produce este tipo de situaciones que claramente son discriminatorias, porque la policía y el uso de la seguridad pública deben estar abocadas a proteger a todos los ciudadanos y no a quienes puedan pagarla, como hacen las empresas mineras. Entonces voy a darle la palabra a Juan Carlos Ruiz Molleda. Él es abogado, constitucionalista y coordinador del área de litigio constitucional y pueblos indígenas del Instituto de Defensa Legal, para que él nos pueda hablar de este andamiaje institucional que criminaliza la protesta social. Muy buenos días con todos y con todas. Efectivamente, esta demanda se plantea porque, en nuestra opinión, los convenios entre empresas mineras y policía son parte de un andamiaje institucional que promueve la criminalización de la protesta, y vamos a explicar por qué. En nuestra opinión, este andamiaje tiene tres componentes. En principio, los convenios entre empresas mineras y policía. Son aproximadamente 140 convenios. ¿Cuál es el problema con estos convenios? Convierten funcionarios públicos en policía particular. La razón de ser de la policía es garantizar la seguridad ciudadana de todos. El artículo 170 de la Constitución es muy claro. Los fondos de la policía tienen que ser utilizados para los fines institucionales. En segundo lugar, además de estos convenios, tenemos estados de emergencia preventivos. ¿Qué son los estados de emergencia preventivos? El Estado tiene la facultad, ante determinadas situaciones de emergencia, de suspender derechos. ¿Qué es lo que estamos advirtiendo desde hace un tiempo? Que el Estado, sin acreditar la grave afectación al orden interno, decreta estados de emergencia que suspenden derechos importantes como libertad ambulatoria, libertad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión. Esto básicamente se ha verificado en el corredor vial surandino, que tiene cerca de 400 kilómetros, ¿no? Y el Estado ha reconocido en un proceso judicial que hemos presentado en Apurímac que está decretando estados de emergencia preventivos. ¿Qué significa eso? Sin acreditar la grave afectación del orden interno. Y en tercer lugar, el tercer componente de esto que nosotros llamamos andamiaje institucional que promueve la criminalización, tiene que ver con normas del Código Penal graves, en nuestra opinión, como el delito de extorsión, como el delito de disturbios, como el delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos. ¿Qué ocurre con estos delitos? En concreto, con el delito de extorsión. El delito de extorsión fue modificado durante el gobierno de Alan García, y la modificatoria que introdujo Alan García precisaba lo siguiente: tomar carreteras, tomar vías públicas y tomar locales públicos constituye delito de extorsión. En concreto,
Si un conjunto de padres de familia decide un día tomar el colegio para exigir a la UGEL que arregle los baños, cometen delito de extorsión. Y se les puede imponer una pena de prisión preventiva de 3 años. Esta modificatoria fue introducida por Alan García. Entonces, en nuestra opinión, tenemos un andamiaje institucional compuesto por los convenios entre empresas mineras de policía, por los estados de emergencia y por normas como el delito de extorsión, que promueven esta criminalización. Insisto, en el caso del delito de extorsión es grave porque no se diferencia entre lo que son medidas legítimas de fuerza, como por ejemplo lo que ocurrió en el Baguazo, ¿no?, de lo que son actos vandálicos, violentos, que todos estamos seguros, queremos que tienen que ser sancionados. El caso de el delito de extorsión, por ejemplo, si se hubiera aplicado en el caso del Baguazo hubiese sido fatal, ¿no? Los pueblos indígenas tomaron la carretera Fernando Belaúnde de Terry con la finalidad de llamar la atención sobre la afectación de sus derechos. En el caso del Baguazo, sabemos todos que en primera instancia el Poder Judicial los absolvió. Tenemos entonces este componente y la demanda que ahora hemos planteado lo que intenta es cuestionar estos convenios que en nuestra opinión, y aquí termino, son la punta de lanza de este andamiaje institucional que está generando procesos contra líderes sociales que criminaliza básicamente la defensa de sus territorios. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estas palabras. Le voy a dar ahora la palabra a Juliana Valencia para que pueda, Juliana Bravo, para que pueda comentarnos, además, sobre una publicación que acaba de producirse hace muy poco tiempo, que yo invito puedan revisarse, sobre los convenios. Este informe da cuenta de los convenios entre la policía y las empresas mineras. Gracias, muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Bueno, como ya lo mencionó Glatzer, efectivamente nosotros desde ERI, desde la Coordinadora Nacional y desde el IDL hicimos una investigación que da cuenta de la relación que existe entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Como parte de esa investigación, bueno, y como resultado de eso, sacamos un informe que se llama Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú, análisis de las relaciones que permiten la violación de derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de derecho. En esta investigación, las tres organizaciones hicimos un análisis riguroso de los 138 convenios y encontramos que de esos 138 convenios que se han firmado a lo largo de los últimos 20 años, encontramos que 29 convenios están vigentes. De esos 29 convenios vigentes damos cuenta que 5 de ellos están vigentes en Cajamarca, 10 en el corredor minero, entre ellos por supuesto Apurímac, que todo lo que tiene que ver con el corredor minero, y Las Bambas por supuesto está dentro de esos convenios que se encuentra vigente, y 2 de ellos en la Amazonía peruana, y lo cual de eso no es casual porque los conflictos y la situación grave de las comunidades que escuchamos en los últimos años está justamente en esos lugares. Ese informe revela información clave y también los invitamos y las invitamos a que lo puedan leer. A partir de esa información que para nosotros es clave para determinar por qué esta relación entre la policía y las empresas extractivas es anticonvencional e inconstitucional. Gran parte de esa argumentación la incluimos dentro de la demanda que acabamos de presentar y explicamos la razón por qué estas normas que permiten la construcción de estos convenios deben ser declaradas inconstitucionales. En el informe nosotros presentamos una introducción, hacemos un análisis luego cualitativo, una caracterización de los convenios, qué es lo que encontramos en los convenios, constitucional, que es lo que usamos para hacer esta demanda, y luego hacemos un análisis de tipo internacional. Encontramos básicamente, y luego hacemos unas conclusiones y unas recomendaciones. Nosotros encontramos en el informe efectivamente que esa relación viola derechos graves reconocidos constitucionalmente y derechos reconocidos en los tratados internacionales que el Estado peruano ha suscrito. Viola los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y viola fundamentalmente los derechos el principio constitucional a la no discriminación
y a la igualdad de todas las personas, afecta de manera particular a las comunidades y pueblos indígenas y manera particular a los defensores y defensoras del territorio y del medio ambiente, y ayuda a lo que ya se ha dicho como es el andamiaje institucional para la criminalización y la persecución de los líderes y las lideresas que defienden otro modo de vida y que defienden su territorio. Nosotros encontramos que hay una privatización de la función policial y ahí tanto en la demanda que presentamos como en el informe explicamos y argumentamos por qué de esa afirmación hay una desviación de poder y hay una mercantilización de la función policial. Esas son a grandes rasgos lo que nosotros encontramos en los convenios. Hay un alto pago que se le da por parte de la policía a las empresas extractivas, entonces por eso nosotros argumentamos esto de la privatización de la función policial. Esta mañana, efectivamente, como ya lo anunciaron, pues aquí está la prueba de la presentación de la demanda. Este es el cargo que nosotros presentamos. Parte de lo que nosotros explicamos ahí, como ya dijimos, está en el informe, que también está disponible. El informe, nosotros creemos que es base fundamental para exigirle al Estado peruano que declare la nulidad efectiva de esos convenios, de todas las normas y de los convenios, por supuesto, porque agravan la situación de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas y la violación de los derechos de los defensores y defensoras de la tierra y el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a Juliana Bravo por su presentación. Voy a darle ahora la palabra a Álvaro Másquez para hablar sobre la demanda desde el derecho nacional e internacional. Muchas gracias, Elatzer. Buenos días con todos y con todas. Bueno, en principio, además de agradecerles por su presencia, quiero comentarles un poco qué es lo que ha pasado hoy día y por qué es importante lo que hemos realizado. El Colegio de Abogados de San Martín, presidido por el decano Orlando Santillán, ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que permiten este fenómeno de celebración de convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. A eso se refería la doctora Juliana Bravo cuando les mostró el cargo de la demanda que se presentó el día de hoy. ¿Cuáles son las instituciones que patrocinan al Colegio de Abogados en este caso? Bueno, son las que estamos aquí en la mesa. ¿Y cuál es el objetivo de esta demanda? Es pedir al Estado que anule, derogue las normas que se han venido emitiendo en los últimos años y que permiten la criminalización de la protesta social, en este caso particular, a raíz de la celebración de convenios. ¿Y cuáles son estas normas? En principio, hay dos grandes normas. En primer lugar, el Decreto Legislativo 1267, la Ley de la Policía Nacional del Perú, que en su sexta disposición complementaria final establece la posibilidad de celebrar convenios a la Policía Nacional con las empresas extractivas. E incluso consideramos que es una regresión en comparación con lo que existía antes, que antes solamente era minería e hidrocarburos, pero hoy en día se ha permitido que tenga que ver convenios con todas las empresas que se encargan de recursos naturales y también con el transporte, lo que creemos que es bastante pernicioso bajo esta lógica de que las instalaciones estratégicas merecen la total protección del Estado, incluso a costa del bienestar de los demás ciudadanos y ciudadanas. Ese es un punto. La otra norma viene a ser el Decreto Supremo número 3/2017 del Ministerio del Interior, que establece determinados lineamientos que van a permitir a la policía determinar, por ejemplo, el monto que van a recibir como pago, que van a determinar el seguro de vida del efectivo policial que está a cargo de prestar los servicios a las empresas, la manera en que se celebran los convenios, etcétera. Entonces consideramos de que este fenómeno, como decía Juliana, apunta en primer lugar a pervertir la función policial tal como está establecida en la Constitución, porque la función policial busca proteger el orden público y en este caso se confunde el orden público con el interés particular de una empresa. Lo que buscan estas demandas es favorecer intereses corporativos y ponerlas por sobre el bienestar de las personas, y eso es algo que no se puede tolerar en un Estado de Derecho. Como también mencionaba Juan Carlos, significa
mercantilizar la función policial. Es decir, la policía presta un servicio de seguridad a las empresas a cambio de una contraprestación económica. El problema es que, en primer lugar, las empresas debieran pagar su seguridad con sus propios recursos y, en segundo lugar, el uso de los distintivos y del poder, la autoridad que tienen los policías como representantes del Estado, pervierte dentro de las comunidades, las zonas de influencia de proyectos mineros, toda la lógica de la justicia. Si se pervierte la lógica de la justicia, no va a poder haber acceso a la misma y las comunidades van a tener que soportar violaciones a sus derechos humanos, como han venido ocurriendo con heridos y muertos en cuantos conflictos sociales han ocurrido en el país durante las últimas décadas. Esta clase de convenios es el punto que permite incubar esta clase de episodios violentos que hemos nosotros podido ver durante las últimas décadas en nuestro país. El primer convenio del que se tiene registro fue suscrito en 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y las consecuencias a la fecha se han podido ver. No ha variado la represión del Estado en cuanto a la criminalización de la protesta social. Y un punto final, antes de concluir con esta parte, tiene que ver con que ya no solo se mercantiliza, sino que se privatiza la función de tal manera de que las comunidades no pueden pagar un servicio de seguridad como lo pagan las empresas. ¿Cuál es la razón que hace que una empresa, como por ejemplo Las Bambas, que tiene un convenio con la Policía Nacional, pueda hacerlo y no una comunidad como Fuerabamba? ¿Por qué no pueden contar con este servicio privilegiado, diferenciado de seguridad? Básicamente porque pueden pagarlo. Y esto es discriminación. En cualquier lugar del mundo se llama discriminación a aquel trato diferenciado que se basa en una razón que no tiene justificación. Y este trato discriminatorio lo que viene a resultar es que las comunidades ven en mayor peligro sus vidas, sus territorios, cuando enfrentan contextos de conflictividad social como los que ya me he referido. Todo esto viola el modelo de policía que establece la Constitución política y que además se reconoce en el derecho internacional, y esto pues, lo va a comentar más a profundidad mi colega Catherine. Muchas gracias a Álvaro Másquez por su presentación, y efectivamente Catherine Paucar va a también hacer su presentación en el mismo sentido. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes. Solo comentarles que en líneas generales, parte de nuestros argumentos dentro de la demanda es que básicamente la sexta disposición de la Ley General de la Policía Nacional del Perú afecta el derecho a la igualdad y no discriminación, afecta la seguridad ciudadana, el uso de la fuerza preventiva y además permite que se utilice la institucionalidad pública como herramienta para deslegitimar la defensa de derechos humanos. Creemos que afecta el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el Estado no ha explicado la idoneidad y necesidad de la suscripción de convenios de servicio policial extraordinario con empresas extractivas. Además, el Estado no ha explicado que sea necesario brindar este servicio policial extraordinario. Muchos de los argumentos del gobierno es que es necesario suscribir estos convenios de servicio policial extraordinarios para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público. Sin embargo, creemos y argumentamos en la demanda de que con este tipo de convenios se produce una discriminación indirecta, porque en la norma puede parecer y aparentar ser legítima, sin embargo, en la ejecución, como ya lo han dicho anteriormente, en la ejecución de los convenios de servicio policial extraordinario se transgreden varios derechos de los pueblos indígenas principalmente. También hemos argumentado de que se hace un irregular uso de la fuerza preventivo. ¿Qué quiere decir el uso de la fuerza preventiva? Quiere decir cuando el efectivo policial utiliza el armamento y la vestimenta propia de la institución pública, ¿no? Que es de la policía. Y si bien es cierto, el Estado señala que es el único, que el Estado debería de brindar estos instrumentos logísticos para este tipo de servicios, no ha logrado explicar la necesidad, ¿no? De la necesidad y proporcionalidad de que se haga este tipo de servicios, ya que en el ordenamiento jurídico interno no existe una norma que determine cómo se va a identificar cuando un efectivo policial transgrede un derecho en contextos de conflictos socioambientales y cuál va a ser su proceder
cuando brinda servicio policial extraordinario. Ahora, como ya lo han mencionado anteriormente, esta situación se agrava en contextos de conflictos socioambientales, ya que la población no logra determinar si el efectivo policial está al servicio de la empresa o al servicio del Estado. Entonces, no se logra concretizar la finalidad esencial de que señala la norma, que es la protección de la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden interno, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Catherine Paucar por su presentación. Si hay algo más o algunas preguntas, ¿podemos responder? Sí, por favor. Disculpe que he llegado tarde, no sé si lo comentaron al inicio, pero ¿en qué, o sea, esta demanda frente a qué instancias se está presentando, qué tipo de respuesta, en qué plazo se espera? ¿Y ha habido algún intento? Yo sé que esto ha sido un reclamo desde hace mucho tiempo de parte de ONGs y comunidades también. ¿Ha habido un precedente, un intento de cambiar estas normas antes? ¿Y qué pasó? Gracias por la pregunta. La demanda se presentó el día de hoy ante el Tribunal Constitucional del Perú. Siendo una demanda de inconstitucionalidad, la única manera y la única instancia que existe en el país es el Tribunal Constitucional. Y la presenta un colegio profesional, el Colegio de Abogados de San Martín, porque tiene la legitimación para hacerlo. No cualquier persona la posee. ¿Contra quiénes exactamente se presenta la demanda? En primer lugar, contra las autoridades principales del Ejecutivo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, considerando que la norma fue emitida por el Poder Ejecutivo. También contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y también el ministro del Interior, por haber emitido una de las normas cuya inconstitucionalidad demandamos, Carlos Morán, y el director general de la Policía Nacional, el general Richard Zubiate. Además de esto, la demanda, bueno, no hay un plazo estándar en que debería resolverse. Nosotros consideramos de que dentro de los 12 primeros meses debería tener una sentencia, pero sin embargo esto varía mucho según la carga procesal que tenga el tribunal. Y sí existe un precedente en un caso similar, pero no ya contra la importancia de esta demanda es que se dirige contra el paquete de normas que autorizan la celebración de estos convenios, pero ya en el pasado, en el año 2015, la Asociación de Huinipampa, en Cusco, presentó una demanda contra el convenio específico que celebraron la empresa minera Antapacay, compañía minera Antapacay, propiedad de la multinacional Glencore, y la Policía Nacional. Este caso también fue rechazado en doble instancia en Cusco y se encuentra hoy en día pendiente de ser resuelto por este mismo Tribunal Constitucional. La diferencia es, en el caso de la demanda de amparo, lo que buscaba era que se inaplique el convenio entre la policía y Glencore. Aquí lo que se busca con esta demanda es que las normas que dan cobertura a todos los 140 convenios sea derogada. Entonces, esta demanda lo que busca entonces es digamos, retirar del ordenamiento jurídico esta norma que permite todo este conjunto de convenios. Y si el TC falla a favor de ustedes, entonces, de inmediato todos los convenios... No sí, obviamente el TC tendría que buscar una fórmula gradual, ¿no es cierto?, para que no se genere un vacío, y el TC tendría que regular cuáles son las consecuencias jurídicas, pero si el TC las deroga, tendríamos estos convenios que ser replanteados en el sentido, no de validados, sino en el sentido de establecer un tránsito de tal manera que no se ponga en peligro la seguridad, ¿no? En concreto, mira, hay 600 empresas de seguridad en este país. La Constitución dice que el Estado solo puede hacer actividad empresarial cuando los privados no pueden hacerlo. Hay 600 empresas de seguridad. En consecuencia, ellas son las que deberían de asumir y los policías deberían estar cuidando las calles, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí, uno de los temas que, como ustedes han visto en estos últimos días, en discusión con el tema de las bambas, no era la presencia policial en el territorio, y algo que las comunidades denunciaban constantemente era la presencia policial en su territorio. Y bueno, también es importante comentarles que esta norma que estamos cuestionando, la sexta disposición de la Ley General de la Policía, ha permitido, por ejemplo,
que las Bambas pueda suscribir un convenio con la Policía Nacional del Perú que actualmente se encuentra vigente. Ese convenio está vigente desde el 2017, fue suscrito el 2017 y actualmente se encuentra vigente. Entonces, ¿cómo un comunero de Fuerabamba podría identificar a un efectivo policial que se encuentra en servicio policial extraordinario o que está al servicio del Estado? No hay ningún medio, ¿no?, que pueda utilizar un comunero para identificar al policía que está en situación de servicio policial extraordinario. Obviamente esto lo estamos cuestionando en la demanda y hacemos un llamado de atención, ya que en el ordenamiento peruano, jurídico peruano, no existe una norma que establezca que el efectivo policial que se encuentra en servicio policial extraordinario tenga que utilizar un distintivo diferente al efectivo policial que se encuentra en la calle actualmente brindando servicio policial para el Estado, ¿no? Esto nos llama poderosamente la atención, ya que en estos contextos donde se producen conflictos socioambientales, ya ha habido muchos casos, como el caso de Majás y otros casos donde ha habido efectivos policiales que han vulnerado derechos, ¿no? Entonces, para nosotros creemos que es importante que se pueda determinar cuál es la situación del efectivo policial y en todo caso que se deje sin efecto cualquier tipo de convenios que existen en esos contextos y en otros, ¿no? Gracias. Por favor. En el caso de Antofagasta en Cusco, ¿bajo qué argumentos fue rechazado la demanda que mencionó? ¿Y por qué subsiste hasta ahora? Aparentemente el gobierno está de acuerdo a expandido el convenio. ¿Son presiones de la industria o hay un argumento económico detrás que son aportes importantes para el gobierno? ¿El antecedente? Yo no sé nada del antecedente. Sobre la demanda que se presentó en el año 2015, en primera y segunda instancia, la demanda fue rechazada por cuestiones formales. En primer lugar, lo que decían tanto el juzgado en Espinar como la sala en Cusco era que no se había logrado identificar un derecho en concreto que fuera susceptible de defender. Nosotros planteamos que sí, que la seguridad ciudadana, como es evidente, es un derecho fundamental del que gozamos todos y cada uno de los que estamos aquí, y particularmente en el caso de los conflictos socioambientales, las personas que vivían en la zona de influencia del proyecto. Entonces, este argumento es el que estamos llevando al tribunal y que esperamos que en los próximos meses tenga ya una sentencia favorable. En el segundo caso es curioso porque este gobierno, el gobierno de Peruanos por el Cambio, empezó con la propuesta de recobrar la exclusividad de la función policial y lo decían así en su plan de gobierno, y uno de los objetivos para esto era el de garantizar que los policías no trabajasen más para empresas en general. Esto funcionó un tiempo, pero durante la gestión del ministro Carlos Basombrío se publicó nuevamente la ley de policía con una autorización del legislativo y además se publicaron los lineamientos para ejercer estas funciones, estos servicios policiales extraordinarios. Entonces, un punto que nos causa mucha preocupación es cómo pretende el Estado recuperar la confianza en la policía. Planteaban hacerla la más confiable de la región de Latinoamérica hacia el 2021, si es que las personas en el campo, como decía mi colega Catherine, no pueden distinguir al policía que realmente es autoridad del policía guachimán, del policía guardián de la empresa. Entonces, con campamentos que aún están dentro de las empresas mineras, con policías que no distinguen sus roles claramente y con una autoridad que está pervertida, no queda clara cuál es el horizonte político que tiene este gobierno. Y claro, en todos los casos, usted va a poder revisar el informe que les hemos entregado, va a poder ver que las empresas que tienen convenios con la Policía Nacional son aquellas que supuestamente representan los intereses de más especial protección, que tienen que ver con minería, hidrocarburos e incluso algunos de electricidad y gas. Muchas gracias. Y sobre la pregunta de si genera un ingreso económico, un beneficio económico, efectivamente, los convenios de servicio policial extraordinario señalan que la empresa debe pagar una retribución económica, le han llamado retribución económica, y debe ser 2 pagos, uno para la policía como institución y el segundo pago para el efectivo policial. El pago para la policía le han determinado
una entrega económica, perdón, y bueno, esta figura no tiene un mecanismo de fiscalización rigurosa y creemos que es por eso que para el gobierno es beneficioso suscribir los convenios de servicio policial extraordinario. Además que en el informe que les hemos entregado también hemos puesto un cuadro donde se puede percibir cómo se ha ido incrementando progresivamente la suscripción de convenios. De año en año, ¿no? Se ha ido incrementando progresivamente. Ahora, nos parece curioso que en la mayoría de los convenios, el argumento de la suscripción de los convenios es para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, la finalidad de la seguridad ciudadana es la protección de la ciudadanía, ¿no? Pero en los convenios, ¿no? En la mayoría de los convenios señalan que los objetivos para la suscripción de los convenios es dar beneficios para la Policía Nacional del Perú, para el personal policial y para la empresa. Obviamente ahí se distorsiona la finalidad esencial de la seguridad ciudadana, ¿no? Sí, yo quisiera decir algo con relación al tema de qué es lo que hay detrás, ¿no? Claramente, pues Perú es un país que tiene una política minera, un programa minero energético importante, tiene cantidad. Nosotros ahí en el informe también hacemos un mapa con las empresas y no necesariamente mirar este mapa, pero si uno mira el mapa de Perú y mira cuáles son los proyectos mineros, pues se da cuenta que efectivamente hay un interés del Estado de garantizar la seguridad. Como decía Catherine, se supone que una de las características de estos, o lo que uno encuentra en el informe, en los convenios, es el interés de la protección de la seguridad ciudadana. Sin embargo, eso no es real. Lo que hay realmente y lo que los convenios persiguen es garantizar la seguridad de los intereses privados y particulares de las empresas. Y no estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de empresas que tienen relaciones directas con el gobierno, que manejan una política. O sea, para nadie es tampoco un secreto esto. Estamos hablando también, y ahí lo mencionamos en el informe, de lo que hablamos de la puerta giratoria, la forma en cómo circulan agentes del Estado, representantes del Estado, quienes tienen una función pública y que también los vemos del otro lado en las empresas y cómo juegan ese doble rol en diferentes momentos, ¿no? Entonces, esto da cuenta de una situación bastante grave, de un problema institucional y estructural muy grave, porque esto lo que hace es fortalecer a la policía y fortalecer los intereses de la empresa en contraposición con la ciudadanía, con contraposición con la violación de derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas, quienes están realmente en una situación de vulnerabilidad grave por esta situación. Quiero agregar una cosa. Hay un habeas data, hemos presentado un habeas data para que el Estado nos diga qué recursos, cuánto se ha recaudado, a dónde ha ido, en qué bolsillos ha terminado lo que se ha pagado por esto. Hasta ahora no hemos, o sea, se nos ha dado todos los convenios, pero no se nos ha dado esta parte de la información. ¿Dónde fue parar todo? El 7 de mayo hay una audiencia en segunda instancia, precisamente donde se va a discutir este tema. Y sobre qué está detrás, yo quería agregar dos cositas. ¿Quién pide estado de emergencia en Apurímac? La policía. ¿Quién pide en Apurímac estado de emergencia en beneficio de las Bambas? La policía, que tiene convenio con las Bambas. No sé si recuerdas la detención de Jennifer Moore, que era una activista canadiense el año pasado, por difundir videos críticos a Hatbay. La detiene la policía. Y la detiene la policía que tiene convenio con Hatbay. Y la policía dice, hay un famoso general que dice, hablar mal de las mineras afecta el orden público. Entonces, el orden público al final deja de ser el orden público de todos y se convierte en la seguridad de la mina. Por eso insistimos mucho en que estos convenios, estos convenios son expresión de un andamiaje institucional, ¿no es cierto?, que genera lo que ya todos conocemos, ¿no?, procesos que criminalizan a líderes sociales. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay otra, sí. Todos han hablado más o menos sobre esto, pero no sé si alguien puede contestar un poco más directo sobre el impacto que piensan que tienen estos convenios en los conflictos mortales
minas, porque si uno imagina que la policía es reemplazada por seguridad privada, que puede continuar. Recogemos la otra pregunta. Tengo dos preguntas. La primera es en el caso específico del corredor minero. Mencionaron que ya hubo un precedente con Antapacay, pero quería saber si es que antes se dieron otras demandas, ¿no?, en torno a esa zona, ahora por todos los conflictos que se están dando. Y lo segundo es que se mencionó que no cualquiera podía presentar una demanda de este tipo, ¿no?, contra esas normas, ¿no? Si me pueden explicar también un poco más a qué se debe y por qué es que este colegio es, bueno, el indicado, se podría decir, para poder asumir el cargo. Sí, vamos. Bueno, gracias por las preguntas. En primer lugar, sobre la relación entre los convenios y la criminalización en concreto. Para tener el contexto un poco claro, existen convenios hace algunos años suscritos que establecían entre sus objetivos que la población, o que tenían el propósito de manejar o controlar situaciones frente a población hostil. Y dentro de población hostil se consideraban a las comunidades campesinas, a los líderes sociales, a las ONGs ambientalistas, entre otros sectores de la sociedad civil. Entonces, por ejemplo, esto felizmente ha cambiado, al menos en la redacción, no en la práctica, pero esta consideración de las empresas hacia la sociedad civil que tiene alguna preocupación válida por las actividades de una empresa minera, de alguna manera sí incide en ser vistos como los enemigos de la empresa, y en el contexto en que se ejecutan los convenios incide en la manera en que se usa la fuerza dentro de contextos de conflicto social. Si usted revisa el reporte de conflictos socioambientales o de conflictos sociales en el capítulo socioambiental de la Defensoría del Pueblo durante la última década, va a encontrar una coincidencia muy clara con los convenios que se han suscrito también en los últimos 10 años. Nosotros tenemos la hipótesis de que estos convenios de alguna manera inciden en la manera en que la policía ejerce sus funciones, y en casos de conflictos socioambientales, lo que esto resulta es en un uso indebido de la fuerza, lo que termina lastimosamente en heridos, en muertos y en personas criminalizadas por ejercer su labor de defensa del territorio. Y en segundo lugar, con lo que señalaba la periodista, bueno, es el Colegio de Abogados de San Martín, porque siendo lo que se está demandando leyes que tienen este rango de ley, lo que establece la Constitución es que no puede ser cualquier persona quien lo presente, sino solamente hay un conjunto muy cerrado de personas e instituciones legitimadas. Entre las instituciones legitimadas están los colegios profesionales. En este caso se trata del Colegio de Abogados de San Martín porque existe allá en la región, con la que hemos tenido ocasión de trabajar antes, una sensibilidad sobre el tema que tiene que ver bastante con el modelo de policía que queremos, lo que decía mi colega Juan Carlos, que tiene que ver si es que queremos a una policía en las calles o queremos una policía trabajando de seguridad privada de una empresa. Y sobre otros casos que hayan ocurrido en el corredor minero, existen una serie de acciones legales para cuestionar otros asuntos de criminalización. Por ejemplo, lo que mencionaba también el delito de extorsión. Hay un colectivo de instituciones de sociedad civil, entre ellas el IDL, que han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el delito de extorsión por estas modificaciones que señalaban hace un momento, que terminan desfigurando la figura y haciéndola mucho más amplia para criminalizar acciones de protesta. Y también acciones contra, por ejemplo, declaratorias de estados de emergencia concretos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ocurre en el corredor minero del sur, en el sector de Apurímac, con el sector de Cusco. Han habido experiencias de comunidades, organizaciones indígenas que han visto en las acciones legales un mecanismo eficiente para lograr la protección de sus derechos. Un poco para complementar la respuesta sobre los casos reales, ¿no? Como esa relación. Ahí ya han mencionado los ejemplos del sur, pero también los casos de Cajamarca, y que, como señalé, son las zonas donde más convenios ha habido y lo que encontramos y está en el informe, ¿no? Actualmente existen 10 convenios vigentes en el corredor minero del sur y existen 5 convenios en Cajamarca. Y si vemos y revisamos un poco la historia reciente, nos damos cuenta que son 2 lugares en los que los conflictos socioambientales han sido fuertes y han generado graves violaciones de derechos.
Esta relación se da, por ejemplo, en las protestas contra Conga, en toda la situación que tiene que ver con la situación de las personas que dicen no queremos oro, queremos agua, la reivindicación de los derechos. El caso de Máxima Acuña es ¿cuál es el rol que juega la policía en esa situación y cuál es la parte que toma y cuál es la postura que toma la policía frente a una situación de legítimo derecho a decir no queremos un proyecto? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta social son derechos constitucionales, son derechos convencionales en los tratados internacionales. ¿Y cuál es la forma en que reacciona la policía? Claramente la forma es violenta, la forma es utilizando además el armamento, el uniforme y además siendo pago por el bolsillo de todos y todas los peruanos. Es decir, todos estamos pagando para que la función de la policía sea una función para garantizar los intereses de las empresas. Solamente para señalar así cómo se materializa en los hechos esta relación. Gracias. Y solo un dato adicional. No se han presentado demandas años anteriores debido a que el Ministerio del Interior, en general el gobierno, se ha resistido a brindar anteriormente la información. Es a partir de diversos casos de conflictos socioambientales donde se han producido detenciones arbitrarias, como por ejemplo en el caso de Espinar en el año 2012 y otros, o en el caso de Las Bambas también en el 2015, donde también se han producido detenciones arbitrarias y muchos de los comuneros detenidos han tenido que salir con habeas corpus, ¿no? A partir de estos conflictos se tiene conocimiento que existían estos convenios de servicio policial extraordinario. Algunas organizaciones han tenido que presentar demandas de habeas data para obtener esta información. Y las instituciones aquí presentes hemos tenido que llevar al gobierno hasta la Comisión Interamericana a una audiencia temática para que pueda responder sobre esta situación. Y fue en ese momento donde el gobierno dijo que iba a hacer público estos convenios. Es a partir de entonces donde se sabe que existen más de 138 convenios desde 1995 hasta el año 2018, ¿no? Y fue a partir de entonces. Anteriormente el gobierno se resistía a brindar esta información. Entonces, fue por eso que años atrás no se realizaron ninguna otras demandas contra este tipo de convenios, ¿no? Y en específico contra la norma. Solamente quiero añadir un dato que es importante y tiene que ver con la ausencia de Orlando Santillán, que es el decano del Colegio de Abogados de San Martín. Como ya han explicado bien aquí mis colegas, solo algunos están habilitados por la Constitución para presentar demandas de inconstitucionalidad. Los colegios de abogados, el defensor del pueblo, en fin, no todos los ciudadanos. Él iba a estar aquí, lamentablemente tuvo un problema con el vuelo, por eso es que no ha llegado, porque él, entre otras cosas, podría haber respondido tal vez mejor esto, pero quería de todas maneras hacer esa anotación. No sé si hay algo, ¿sí? Sí. Sobre las consecuencias de esta medida. Frente a un conflicto social, tú puedes responder políticamente o penal represivamente. Los convenios, ¿qué hacen? Privatizan el orden interno. Los estados de emergencia restringen derechos. No puedes reunirte, libertad de reunión, no puedes caminar por la calle, se te puede detener. Y el delito de extorsión, ¿qué hace? Criminaliza toda medida de fuerza. Entonces, en realidad, detrás de estos convenios hay una ideología que cree que la solución a los problemas y a los conflictos sociales es penal punitiva. Y no cae en la cuenta que en realidad es lo que se necesita es una respuesta más política, una respuesta más preventiva. En otras palabras, generación de políticas públicas que den respuesta a los problemas que la gente plantea. Termino con dos casos. Hay el caso Andoas y el caso El Baguazo. Son dos casos resueltos por el Poder Judicial. En el caso Andoas, es un caso donde los Achuar tomaban el helipuerto de Plus Petrol porque no se había cumplido con un convenio. La empresa desarrolla un proceso penal y la Corte Suprema, la sala presidida por Weinstein, dice literalmente que el sistema penal no está hecho para sancionar la disidencia política. El ex presidente de la Corte Suprema, Weinstein, fue muy claro y dijo
El sistema penal no está hecho para esto, para responder problemas políticos. El otro caso es el Baguazo. La sentencia de la Sala de Amazonas dijo literalmente, si bien tomar la carretera podría constituir delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, en la medida que la finalidad no era delictiva, sino era llamar la atención respecto a la violación de sus derechos, no constituye delito, y los absolvió. Entonces, hay una ideología detrás, hay una especie de huida al derecho penal, donde en vez de responder políticamente, hay una decisión de dejar que el sistema penal responda a un problema, pero el sistema penal no está preparado por eso. Termino con una frase que dicen muchos los criminólogos de España, ¿no? La mejor política criminal es una buena política social, es decir, es un asunto de políticas públicas, no es un asunto policial o delictivo, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Hay evidencia que los resultados de emergencia, la llamada, el pedido proviene de esos grupos de policías contratados. Creo que esa fue la... Sí, solamente para nosotros estamos realizando una investigación que recién vamos a sacar el documento y efectivamente tenemos información de que efectivos policiales que suscribieron el convenio son quienes, solicitaron el estado de emergencia, ¿no? Pero bueno, eso es proceso de una investigación para luego poder darlo a conocer. Muy bien, si no hay otra pregunta, les sugerimos que después puedan ya bilateralmente entrevistar o conversar aquí con mis colegas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también.